Hola a todos, soy el profesor Aristotelius y os doy la bienvenida a otra clase de nuestro canal de preparación de oposiciones de física y química. En la clase de hoy vamos a estudiar el problema del horno adiabático, desde un planteamiento sencillo. En el interior de un horno adiabático tiene lugar una reacción química. Se nos pide que averigüemos la temperatura final o la proporción inicial entre reactivos. El problema ha caído varias veces en el examen de oposición en varias comunidades autónomas y una versión bastante compleja. El problema de Texaco ha llegado a caer en las Olimpiadas de Química. El interés que nos despierta este problema es que parece resuelto de manera errónea en las soluciones de dichas Olimpiadas. El ejercicio que vamos a resolver hoy es el caso básico, que nos servirá para comprender los fundamentos y la manera de proceder en cualquier ejercicio de hornos adiabáticos. El enunciado es el siguiente. Galicia 2006. Se introduce un mol de propano y el aire necesario para tener la proporción estequiométrica de la mezcla oxígeno-propano en el interior de un recinto aislado térmicamente del exterior y con volumen constante. Inicialmente, la mezcla de gases se encuentra a 298 Kelvin y una atmósfera de presión. ¿Cuál será la presión y temperatura después de producida la combustión? Supóngase comportamiento ideal. Los datos son los siguientes. Composición del aire en moles 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Calor de vaporización del agua 25 grados centígrados, 583,6 calorías por gramo. Entalpía de combustión del propano a 25 grados centígrados con agua líquida como producto, menos 530,6 kilocalorías por mol. El calor específico molar a presión constante, C sub P, en calorías por Kelvin mol de todas las especies es lineal con la temperatura, y en la tabla adjunta se indican los coeficientes asociados para cada sustancia. Así, por ejemplo, el calor específico a presión constante del propano es 0,4 más 65 por I a la menos 3 T. Parte 1. El problema. Consideremos el problema. Tenemos un recipiente cerrado y adiabático, un horno, en el que introducimos propano y aire a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Introducimos un mol de propano y el aire necesario para que la reacción tenga lugar de manera estequiométrica. Por tanto, se introducen 5 moles de oxígeno y el nitrógeno correspondiente. En la reacción se consumen completamente los reactivos, se introducen en proporción estequiométrica y se forma CO2 y agua en estado gaseoso. Podemos decir, por tanto, que existen dos estados bien definidos, un estado inicial en el que tenemos propano, oxígeno y nitrógeno a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión, y un estado final formado por CO2 y agua y el nitrógeno, que recordemos que no participa en la reacción, a una presión y temperatura desconocidas, bien definidas, pero desconocidas para nosotros. Tenemos que preguntarnos a todo esto por el papel que juega el nitrógeno en el proceso. El principal problema con el que nos encontramos es que el proceso no tiene lugar a la temperatura definida. A medida que reaccionan los productos se libera calor, que es absorbido por todos los gases presentes en la reacción, incluidos los reactivos que quedan por reaccionar. Podríamos pensar que la reacción tiene lugar a través de estados infinitesimales indefinidos, pero esto tampoco ocurre así. Estos estados intermedios están bien definidos únicamente para procesos reversibles, pero nosotros estamos hablando de una reacción irreversible, para la que solo están bien definidas las condiciones iniciales y finales. ¿Cuál es la solución a este problema? Trabajar con un estado intermedio virtual bien definido que nos divida el proceso en dos pasos. En un primer paso, los reactivos reaccionan a 25 grados centígrados y se forman los productos a 25 grados centígrados, y el calor se queda ahí, como si fuera un producto independiente de la reacción. En un segundo paso, la mezcla final de gases, esto es, el CO2, el agua y el nitrógeno, que recordemos que no participa en la reacción, absorben el calor desprendido en el proceso anterior, aumentando su temperatura y su presión. Pero bien sabemos que no podemos decir que el calor asociado al proceso real es la suma de los calores asociados a cada uno de los procesos individuales, pues el calor depende del camino recorrido. Pero hay magnitudes que no dependen del camino recorrido. Necesitamos trabajar, por tanto, con funciones de estado. Parte 2. Los fundamentos. El principio que rige todo este proceso es el primer principio de la termodinámica, conocido por todos, según el cual la energía interna de un sistema variará por dos motivos: el calor intercambiado con el entorno y el trabajo realizado por o sobre el entorno. Y que aplicaremos con el criterio de signos de la IUPAC, según el cual el calor absorbido por el sistema es positivo, el calor emitido por el sistema es negativo,
el trabajo realizado sobre el sistema es positivo y el trabajo realizado por el sistema es negativo. Para aplicar el primer principio de la termodinámica, debemos prestar atención a dos aspectos fundamentales del problema. El horno es un recipiente cerrado, es decir, el volumen es constante, y además es adiabático, es decir, el calor intercambiado con el entorno es cero. Veamos qué implica cada uno de estos aspectos. Puesto que trabajamos con gases a volumen constante, el trabajo asociado es cero. Según el primer principio, la variación de energía interna será igual al calor, que se denomina calor a volumen constante. Pues con esto ya tenemos la función de estado que estábamos buscando, la energía interna. Al tratarse de una función de estado, sí podemos decir que la variación de energía interna asociada al proceso global es la suma de las variaciones de energía interna producidas en cada uno de los pasos que hemos definido. Pero no nos quedemos aquí. El sistema es adiabático, lo que implica que el calor intercambiado con el entorno es cero. Según lo que acabamos de decir, esto implica que la variación de energía interna es cero. Es más, todo es cero. El calor, el trabajo y la variación de energía interna del horno son cero. Pero que la variación de energía interna total sea cero no implica que no haya variaciones parciales. Es más, las variaciones de energía interna de cada uno de los procesos que hemos definido, reacción a temperatura constante y calentamiento de la mezcla final, no son cero. Su suma sí lo es, pero cada una es distinta de cero. Parte 3. Los cálculos. Hemos dividido los cálculos en tres partes. El cálculo del calor de reacción, el cálculo del calor absorbido por los gases y el cálculo de la temperatura final a partir de los dos anteriores. A la hora de calcular el calor de la reacción, debemos fijarnos en primer lugar en los datos que nos proporciona el enunciado. En este caso tenemos el calor de combustión del propano a una atmósfera de presión y 298 Kelvin, con agua líquida como producto, y el calor de vaporización del agua en las mismas condiciones de presión y temperatura. Con estos datos calcularemos la entalpía de la reacción y con la expresión que relaciona la entalpía con la energía interna, calcularemos esta última, que no olvidemos es nuestro objetivo. Lo que necesitamos calcular, la entalpía de la reacción, es el calor de combustión del propano con vapor de agua como producto, puesto que no sabemos la temperatura final que se alcanzará en el horno, pero lo que es seguro es que será mayor de 100 grados centígrados. Tenemos por tanto que hacer un mini ejercicio de ley de Hess. Para ello, escribimos las reacciones implicadas, esto es, la reacción de combustión del propano con agua líquida como producto, la reacción de cambio de estado del agua y la reacción de combustión del propano con vapor de agua como producto. Y nos damos cuenta de que para obtener lo que queremos, tenemos que sumar las dos primeras reacciones multiplicando por 4 antes la reacción de cambio de estado. Y como sabemos, tenemos que hacer lo mismo con las entalpías asociadas. Un aspecto importante a la hora de calcular entalpías de reacción empleando la ley de Hess es que los coeficientes algebraicos indican un número de moles. En consecuencia, el valor de una entalpía de reacción tiene unidades de energía, calorías, julios, sin estar dividido por mol. En este caso, 488,58 kilocalorías. El signo negativo indica que se trata de calor desprendido. En las reacciones de combustión y en otras como las de formación, pese a lo que acabamos de decir de las unidades, es habitual encontrar los resultados en kilocalorías por mol, indicando que es el calor liberado, en este caso, al quemar un mol de reactivo. Una vez obtenido el valor de la entalpía, vamos a calcular el valor de la energía interna, empleando para ello la siguiente relación, donde delta de N indica la variación del número de moles gaseosos, en este caso, delta de N es igual a 1 y por tanto el valor obtenido para la energía interna es 489,17 kilocalorías por mol, que es el calor liberado en la reacción, signo negativo. El paso 2 es el calentamiento. La variación de energía interna asociada a la etapa de calentamiento, es decir, el calor absorbido por la mezcla de gases, se puede calcular utilizando la siguiente expresión, donde el sumatorio se realiza sobre los calores específicos a volumen constante de las especies presentes en la mezcla final, es decir, el CO2, el agua, que son los productos de la reacción, y el nitrógeno procedente del aire empleado en la combustión, que recordemos no participa en la reacción, pero sí se calienta. Los datos del enunciado, como es habitual, son calores específicos a presión constante. Para determinar los calores a volumen constante, empleamos la relación entre C sub P y C sub V para un gas ideal. Siempre consideramos los gases ideales.
Pero ¿cuánto nitrógeno hay presente? Teniendo en cuenta que se introduce oxígeno en proporción estequiométrica y la composición del aire, un sencillo cálculo nos lleva a que hay 18,81 moles de nitrógeno en el horno. Ya lo tenemos todo para calcular el calor específico de la mezcla de gases y la variación de energía interna asociada al calentamiento. Este es un buen momento para recordar que en nuestra incógnita el parámetro que buscamos es la temperatura final que se alcanza en el horno. Por tanto, el cálculo de la integral nos proporciona un polinomio de orden 2 en t. El paso 3 es sencillamente aplicar el primer principio de la termodinámica. Si el horno es adiabático y el proceso tiene lugar a volumen constante, la variación neta de energía será también cero, lo que equivale a decir que el calor liberado será igual al calor absorbido. Sumando el valor obtenido en el paso 1, el calor producido en la reacción, con la expresión obtenida en el paso 2, que proporciona el calor absorbido por la mezcla de gases en función de la temperatura final, e igualando a cero, obtenemos una ecuación de segundo grado en la temperatura final, fácil de resolver, que nos da la temperatura buscada, en este caso 2930,24 Kelvin. Y esto ha sido todo. El ejercicio que acabamos de resolver presenta variaciones. Nos pueden preguntar, por ejemplo, la proporción entre los reactivos, propano o cualquier otro hidrocarburo, y oxígeno para alcanzar una temperatura determinada, o incluir una reacción que no sea una combustión completa, como es el caso del Texaco. En próximas clases trataremos estos casos. Si os ha gustado esta clase y os ha parecido útil, podéis darle al me gusta, y si queréis estar al tanto de la publicación de nuestros próximos vídeos, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. ¡Hasta la próxima!